Estos son los tipos de sociedades cooperativas. Dijimos, sociedad cooperativa de consumo, sociedad cooperativa de producción de bienes o servicios, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Todas tienen una vigilancia interna y administración. Se constituyen bajo una denominación. La responsabilidad de los socios por sus aportaciones, dijimos, puede ser limitada o suplementada. Y además pueden ser ordinarias o de participación estatal. Y su capital, dijimos, normalmente se le conoce como certificados de aportación. Digo, son características, ¿no?, de este tipo de sociedades. Pero voy a lo siguiente. Es cierto, y ahorita lo acabamos de identificar, que tienen un tratamiento fiscal acorde a su naturaleza jurídica. Dijimos, pueden estar en el título 2, pueden estar en el título 3. Sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios. Sociedades cooperativas de consumo, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Pero aquí hay una cuestión adicional todavía. Estas de aquí tienen un tratamiento de estímulo fiscal en el título 7. Entonces, ¿en qué consiste el estímulo fiscal? Bueno, el estímulo fiscal es, número 1, tratándose de sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios constituidas únicamente por personas físicas, mínimo 5. Condición, que no distribuyan utilidades a sus socios cooperativistas en el año. Por lo tanto, no van a efectuar pagos provisionales de ISR, es una situación muy importante, y además van a tener la posibilidad de diferir el pago del ISR del ejercicio 2 años. Pero hay un decreto del 26 de marzo de 2015 que dice que sean 3 años más. Por 5 años no van a pagar el impuesto sobre la renta. Sí lo van a generar, sí lo van a calcular, sí lo van a reconocer que lo deben en su caso, pero lo van a pagar hasta dentro de 5 años. Y además sin recargos ni actualización. Y lo más importante de todo, bueno, si fiscalmente la condición es que no se pueden distribuir dividendos, ¿qué empresa va? Digo, como empresa está bien, pero pues entonces los socios, ¿qué van a hacer? Es sociedad cooperativa de producción, artículo 94, fracción segunda. Sí pueden pagar rendimientos a cuenta de utilidades y no se consideran distribuciones de utilidades, precisamente porque son anticipos, no son utilidades distribuidas. Aparte de que podrían pagarse fondos de previsión social, hasta 180,000 pesos al año, por ejemplo, exento. Es decir, se puede formular dependiendo a qué se dedique, dependiendo cuál sea el ingreso del ejercicio, pues un paquete de 180,000 al año exentos, el excedente como asimilable a salarios con su retención correspondiente, dependiendo del número de socios cooperativistas, porque dijimos que mínimo son 5, pero pueden ser más. A lo mejor son 3 familias numerosas, cada una aporta 10 socios cooperativistas y se constituye con 30. De esos 10 a lo mejor pues son los 5 hijos, papá, mamá y abuelos maternos y paternos, ya son 10. Pero finalmente va a llegar un recurso como asimilable a salarios, pero dividido entre 10 personas, aunque sea un grupo familiar, ¿no? En ese caso, el anticipo es deducible. Sí, porque de hecho no salimos de aquí, todavía estamos en el título 2. El anticipo a cuenta de utilidades es deducible, juega para pagos provisionales también deducible, pero el estímulo fiscal es que el impuesto anual se difiera su pago 2 o hasta 5 años. Pero claro, hay que ser sociedad, tiene que ser una sociedad cooperativa. Y otra vez, bueno, ¿y ahí cuál es el punto? Pues que las decisiones se toman por mayoría.
¿qué tal si los socios cooperativistas es papá, mamá, hijos, abuelos, y después empiezan los problemas personales y se pelean y se divorcian y entonces sí, los votos que estaban a mi favor ya se me vuelven en contra? Es decir, pues sí, porque ahí los votos son por persona. Además tendrían que tener una actividad propia de su naturaleza jurídica, lógica, razonable. Claro, el hecho de que sea de bienes, de producción de bienes o servicios, la ubica como un tipo de sociedad mercantil genérica, digamos, equivalente a una SA, sí, pero con las consideraciones particulares de su constitución y de su ley que las regula. Es que sí es atractivo, pero hay que ubicarse dentro del supuesto, ¿no? Y eso es lo importante. Vuelvo a lo mismo, estoy hablando de un régimen general para efectos fiscales, pero estamos viendo que hay excepciones interesantes como esta, veremos más todavía, y que a su vez pues estamos más o menos destacando cómo se puede hacer llegar recursos a los accionistas, y yo le llamo todavía una forma clásica de hacerle llegar recursos a los accionistas. ¿Por qué clásica? Porque es la que está manifestada en la ley de acuerdo al tipo de sociedad. Fíjense. Hace rato se me escapó mencionarles algo. Y lo voy a hacer ahorita porque más adelante viene una estrategia que puede confundirse. Estamos analizando hasta ahorita 5 tipos de sociedades: ACES, SCs y 3 tipos de sociedades cooperativas. Aunque por bloque son 2 diferentes. Bien. Y ya vimos las características especiales de las cooperativas. Ya habíamos mencionado a las sociedades civiles. Pero aquí se me escapó un detalle. Hay sociedades civiles que se pueden constituir, y eso fue muy sonado, en el estado de Yucatán, que pueden ser de las llamadas individuales o universales, pero el Código Civil del estado de Yucatán establece la posibilidad de que a los socios de este tipo de sociedades pueden tener derecho a recibir alimentos. Alimentos. La regulación en la entidad federativa pues lleva décadas, no es algo nuevo. Era uno de los temas, vamos a decirlo así, que se reconoció como una práctica fiscal indebida por el SAT, constituir sociedades civiles para que se pudiera ejercer este derecho, y otra vez, hasta 2009, dentro de lo que se conoce como los ingresos exentos de las personas físicas, decía, no se pagará el impuesto por los ingresos por concepto de alimentos en términos de ley. ¿Cuál ley? La que sea. La ley no distingue, pues es toda. Bueno, entonces decían, es que aquí se está estableciendo la posibilidad de entregar alimentos a los socios. Cuando los reciban los socios, pues están exentos. Y hasta 2009, pues tenían razón. La ley no distinguía. Claro, se analizó cuál era el fondo de esta disposición. En su momento fue lo que motivó la reforma a la ley en su momento. Y dice, no, ¿sabes qué? Que aquí sí, efectivamente, se habla de alimentos, pero conforme a la legislación civil aplicable. Fuera sociedades mercantiles, porque en este mismo caso estaban las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple. La posibilidad de entregar alimentos a sus socios, y los socios podrían no considerarlo entonces como ingreso gravado, sino exento, y pues ellas deducían todo. Ok, pero antes no había CFDIs. ¿Cuál era el comprobante? Uy, antes podía ser hasta una escritura pública, ya no existe esa posibilidad. El tema es que podría, hasta 2009, sin regulación especial, deducirla a la sociedad civil y no acumularlo a la persona física. A partir de 2009 no, porque se dijo no, este ingreso tiene que ver con la legislación civil, y además el que recibe el ingreso debió haber sido declarado ya como acreedor alimentario. Con esta palabrita ya no quedan aquí. Entonces, ¿dónde quedan? En lo que desde un origen debió de haber sido la pensión alimenticia que reciben hijos y excónyuge.
en términos de la legislación civil aplicable. Ok, se redujo a esto, se elimina el tema de que esto tenía una estrategia interesante, la tuvo, se aprovechó en su momento, pero ya pasaron 10 años, ya no. Hoy está catalogado como una práctica fiscal indebida, ¿no? De los temas que se tienen que mencionar en dictámenes y que la autoridad los vigila mucho y que pues ya no hay un fundamento. Entonces, sin embargo, lo menciono hasta aquí porque algo mencionaré más adelante de esto. Algo relacionado, no idéntico. Pero bueno, SCs, ACs, sociedades cooperativas de consumo, de Ahorita producción. no funcionan ni en Yucatán ni en ningún lado. En Yucatán sí funcionan porque desde el punto de vista civil se siguen constituyendo, pero ya no tienen este efecto fiscal, obviamente. Okay. Pero funcionan porque tienen esas características todavía allá. Es decir, si reciben alimentos, pues están grabados, sí hay que pagar impuestos, en términos generales. Bueno.